Dios no deja de ser bueno a pesar de ninguna situación. Él sigue siendo bueno. Amén. La Biblia dice en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos confían aquí en el Señor? Amén. Entonces la Biblia dice que somos dichosos porque confiamos en el Señor, porque nuestra confianza está en Él y está plena en Él. Dice en Lamentaciones: porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son sus misericordias cada mañana, y grande es su fidelidad. Cuando la palabra me habla de la fidelidad del Señor, me está hablando de la bondad de Dios. Y siempre la palabra recuerda que su bondad y que su fidelidad es para siempre. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero hablar de eso, de la bondad de Dios. Y tal vez lo vemos como algo tan sencillo: sí, pues la bondad de Dios. Pero esto es algo mucho más profundo, porque este es un concepto que todos los cristianos en nuestro caminar con el Señor debemos tener claro. Y a veces pensamos que tenemos claridad y seguridad en esa verdad, pero cuando el diablo viene a atacarnos con mentiras, dudamos de la bondad y de la benevolencia del Señor. Cuando digo que es una de las verdades más importantes, no lo hablo como simplemente una frase bonita, sino que la verdad que yo tengo de quién es Cristo en mi vida cambia todo el concepto de mi manera de pensar, de hablar, de sentir y de actuar. Por eso yo debo tener claro quién es Dios, y la Biblia dice que Él es bueno. Hay muchos que dicen: sí, yo sé que Dios es bueno, pero cuando viene la prueba seguimos creyendo con tanta seguridad y tanta convicción que Dios es bueno. O tal vez cuando viene el dolor seguimos creyendo que Dios es igualmente bueno. O cuando estamos pasando, como dice la Biblia, por valle de sombra y de muerte, seguimos creyendo que Dios es bueno. O algo hace tambalear ese concepto de la benevolencia del Señor. Cuando el Señor sana a alguien de un cáncer, de una enfermedad, decimos: el Señor es bueno. Pero cuando el Señor no lo hace, el Señor sigue siendo bueno. Así no lo entendamos en ese momento, pero la Biblia dice que Él sigue siendo bueno. Y cuando las cosas no salen como tú y yo las esperábamos y dudamos de si Dios es bueno o no, ahí es cuando el diablo, el enemigo, empieza a trabajar en nuestra mente y empieza a lanzarnos pequeñas cosas, pequeñas mentiras con una gran sutileza que nos hacen dudar de la bondad y de la misericordia del Señor. Porque una de las armas más antiguas del diablo, de Satanás, no es solamente atacar tu cuerpo, no es solamente atacar tu familia, no es solamente atacar tus finanzas, sino que la estrategia más antigua del diablo es distorsionar tu concepto de Dios. Él quiere cambiar constantemente el concepto que tú tienes de Dios, porque él sabe que si cambia el concepto que tú tienes de que Dios es bueno, al él hacerte dudar de que Dios como que no es tan bueno, pues yo voy a empezar a dudar de su poder, de sus milagros, de su amor, de su fidelidad, de su cuidado, de mi futuro, del futuro de mi familia, de mis hijos. Por eso el diablo quiere hacernos dudar de esto, porque si logra que dudes de la bondad de Dios, también va a hacer que dudes de muchas cosas que trae esto. Por eso este mensaje no es pequeño y no es superficial, porque dependiendo de cómo tú ves a Dios, de esa manera tú enfrentas la vida. Dios no ha dejado de ser bueno, aunque tú hayas llorado. Yo quiero decirte que Dios sigue siendo bueno.
Aunque hayas pasado por valle de sombra y de muerte, Dios sigue siendo bueno. Aunque en este momento estés pasando por una situación familiar muy difícil, Dios sigue siendo bueno y sigue estando sentado en su trono. Aunque te sientas enfermo, cansado, debilitado, yo quiero decirte que Dios sigue siendo bueno. Aunque el diablo haya querido sembrar una semilla de duda en ti, diciéndote y distorsionándote la imagen de Dios, Dios sigue siendo bueno. La Biblia dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y aquí nos está diciendo que Dios no es solamente bueno cuando todo está bien. No dice que Dios es bueno cuando todo en tu casa marcha bien, cuando tus finanzas están bien. Dice que Dios es bueno aún en medio de la angustia, aún en medio de la aflicción, aún en tu momento más difícil. Dios sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque podemos ver la bondad de Dios aún en nuestros momentos más oscuros. Eso quiere decir que la prueba por la que yo a veces paso no cancela la bondad de Dios. El llanto que a veces, si me acuesto tarde llorando, eso no quiere decir que la bondad de Dios ya no está o que me falta. ¿Cuántos aquí podemos decir, yo no estaría en este lugar si no fuera por la bondad de Dios? Yo no estaría vivo si no fuera por la bondad de Dios. Yo no tendría unos hijos sanos si no fuera por la bondad de Dios. Y nos podríamos quedar enumerando cantidad de cosas en las que hemos visto la bondad y la misericordia del Señor. Por eso la Biblia dice que es nueva cada mañana su bondad, es nueva cada mañana su misericordia. Hay personas que dicen, yo no entiendo cómo yo puedo seguir de pie el día de hoy, pero yo sí te tengo la explicación a eso. Ha sido la bondad de Dios la que te ha mantenido de pie. Y por eso quiero que vayamos a la primera mentira del enemigo, que fue contra la bondad de Dios, contra la benevolencia de Dios. Cuando te hablo del principio, es el principio. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y dice así la palabra del Señor. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces dice que la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo, empieza a hablar con Eva de una manera muy sutil. Eva está allí donde ella no ha recibido una gran revelación de que Dios es bueno, ¿sí? No ha pasado que Dios haya venido y le haya dicho, Eva, es que yo soy bueno, soy exageradamente bueno, soy bueno sobre todas las cosas. No, ella sabe que Dios es bueno porque todo lo que está a su alrededor ha sido bueno. Porque todo lo que Dios creó en el huerto del Edén había sido bueno. Hasta ese momento fue bueno. Y es aquí donde tenemos que entender un principio, y es que todo buen árbol da buenos frutos. Amén.
Si nosotros juzgáramos las cosas por el fruto, no nos equivocaríamos tanto. Una cosa es lo que alguien te puede decir con mucha elocuencia, pero los frutos son lo que hablan más fuerte de lo que esa persona está diciendo. Por lo tanto, la Biblia dice que en el momento que Eva se encuentra con la serpiente, ella había visto que todo en gran manera lo que Dios había hecho era bueno. Dios manifestó su bondad en el huerto del Edén por sus obras. Por eso la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios no es inestable, Dios es bueno, no es un día bueno y al otro no, siempre es bueno. Él quiere bendecirte hoy sí y mañana también, porque la Biblia lo está diciendo, en Él no hay sombra de variación. Él no es como nosotros, que un día decimos una cosa y al siguiente pensamos otra y decimos otra. No, Él lo que dice es en el sí y en el ahora y en el amén. Amén. Entonces, yo sé que Dios es bueno no porque conozco una parte de la Biblia. Yo sé que Dios es bueno no porque oro muy bonito. Yo sé que Dios es bueno porque he visto sus bondades en mi vida, porque puedo hablar de testimonios en mi vida, porque puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso yo sé que Dios es bueno. ¿Por qué? Por lo único que ha hecho en mi vida. ¿Y qué es lo único que ha hecho en mi vida? Pues mostrarme sus bondades día tras día. A pesar de mi infidelidad, que nosotros somos infieles, la Biblia dice que Él permanece fiel todo el tiempo. Y la Biblia dice entonces que la serpiente era astuta. Y cuando Satanás viene a hablar con Eva, él no comienza atacándola con violencia. Él no empieza, oiga Eva, es que... No, él comienza con una conversación sutil, ¿cierto? Le dice, oiga, y entonces que no pueden comer de los frutos. Él no le dice que de ese árbol directamente. No, él no dice, no la voy a atacar así de una, voy a decir, y que de los árboles no pueden comer de sus frutos. Y ella, no, sí podemos, claro. Del único del que no podemos comer es del árbol de la vida. Y él dice, pero si el Señor no los deja comer de este árbol, entonces es porque no es tan bueno. Aparentemente es bueno, pero no es tan bueno, porque ¿por qué no les deja comer de este árbol? Y empieza sembrando una duda en Eva, una duda que ella antes no tenía. No veía la importancia de comer de ese fruto, porque podían comer de todos los demás. Pero así es Satanás. Tú puedes tener todo, pero él siempre va a querer crear una duda en tu mente. Y él comienza con un argumento. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si te mete una mentira en la cabeza, tarde o temprano intentará gobernarte el corazón. ¿Y qué es lo que hace una duda? Empieza a rondarte todo el día. Y en algo que tú antes no pensabas, ya estás pensando más tiempo. Y empiezas a cuestionarte y venga, pero sí, ¿por qué? Y eso es lo que hace Satanás, tratar de quitarte la estabilidad que tú tenías. Y esto es lo que el diablo hizo con Eva. Y Eva estaba en un lugar donde todo lo que Dios había hecho era bueno. Ellos tenían provisión, ellos tenían identidad, ellos tenían cobertura en el huerto del Edén. Ellos tenían un propósito, ellos tenían una comunión directa y cercana con el Señor. El Señor los había hecho preciosos, hermosos, elegantes. Tenían abundancia de todas las cosas. No estaban viviendo en escasez. Adán y Eva no estaban viviendo en abandono, no estaban pasando por maltrato, estaban rodeados completamente de lo que era la bondad de Dios. Pero aún así, la serpiente viene y les susurra y les sugiere lo contrario. Le dice que todo eso que ella está pensando que es la bondad de Dios no es así. Y la serpiente le habla a Eva con una intención muy clara de hacerle creer que las cosas no eran como parecían. Entonces ella, en otras palabras, empieza a decirle como, pues Eva, Dios los está limitando, porque no van a poder comer de ese árbol. Eva, pero Dios los está restringiendo de algunas cosas, porque Él sabe si ustedes comen de ese árbol, van a tener total sabiduría y van a ser como Dios. Algo que nunca había estado en la mente de Eva
empieza a distorsionarse el concepto de Dios. La serpiente empieza a decirle, pero es que Él no quiere darles lo mejor. Él no quiere que ustedes sean como Él. Él no quiere que ustedes tengan plenitud de todo el huerto. Él les está restringiendo algunas cosas. Él no quiere bendecirlos tanto. Y esa sigue siendo la misma mentira hoy en día. Uno dice, sí, pero Adán y Eva, la creación, ¿eso hace cuánto tiempo fue? Pero es la misma mentira con la que el diablo nos ataca hoy. El diablo te está diciendo, te está susurrando al oído, es que Dios no quiere sanarte. Dios no quiere restaurarte. Dios no quiere que tú salgas de esa depresión. Dios no quiere que tu hogar sea restaurado. Dios no quiere prosperarte. Dios te quiere en la miseria. Y empieza el diablo a susurrarnos. El Señor no quiere darte paz, el Señor no quiere abrirte puertas, el Señor no quiere que tú cambies tu mala manera de vivir. Dios te quiere derrotado, Dios te quiere seco. Y empieza el diablo a susurrarnos mentiras que son del mismo infierno para que tú y yo las creamos. Pero yo quiero decirte algo, Dios no te creó para que tú vivas arrastrado. Dios no te creó para que tú vivas mendigando identidad del cielo. Dios no te creó a ti y a mí para que vivamos creyendo que nacimos para ser perdedores. La Biblia dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Eso somos tú y yo en Cristo. No somos mendigos espirituales, no somos desecho del cielo, no somos hijos de segunda categoría, somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces el diablo trabaja para bajarnos nuestra autoestima, para quitarnos nuestra identidad en Cristo. Y cuando Él no puede quitarte varias cosas, Él va a intentar que tú vivas por debajo de Él, que tú trates de ver la bondad de Dios como algo que no es verdad, como algo que no funciona. Mira, y la bondad de Dios funciona desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que confrontarlos, claro que sí. Pero aún en medio de la caída, Dios mostró su bondad. La Biblia dice que el Señor los buscó. Él no los destruyó al instante. Él no dijo, yo para qué creé al hombre y a la mujer, cometí un error. No, la Biblia dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, los restituyó a pesar de su pecado. No les dijo, no quiero nada con ustedes, no los desechó. Así que aquí vemos que aún después del pecado, Dios siguió mostrando que Él no tiene un corazón cruel, sino que Dios es un Dios misericordioso. Por eso la Biblia dice que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Eva tenía evidencias de lo poderoso que era Dios, que todo lo que Dios había creado era bueno, pero vino la serpiente con argumentos. Y ese es el problema de muchas personas. Están comparando los frutos con argumentos. Hay mucha gente que viene a hablarte y a susurrarte al oído, pero tú tienes que mirar sus frutos. Tú no te puedes dejar convencer solo porque son elocuentes para hablar, solo porque hablan bonito. No, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y tú no solo conoces a Dios, tú y yo tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. La gente viene con argumentos, pero tú y yo tenemos evidencia que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha sanado. Tú y yo hemos visto milagros por parte del Señor. Tú y yo hemos sobrevivido en momentos que pensamos que no íbamos a salir de ese lugar. Y eso es evidencia de la misericordia y la bondad de Dios. Pero a veces pesan más los argumentos de cualquier persona que las evidencias que tenemos acerca de la bondad de Dios. A veces vienen personas, siempre aparece el primo, el amigo, el tío, el filósofo, el que cree que se las sabe todas.
que no conoce a Dios, niega la existencia de Dios, y aún así nosotros prestamos nuestros oídos para que una persona que dice no creer en Dios nos quiera derrumbar el concepto de Dios con argumentos vacíos. Una persona, un familiar que nunca ha querido venir a la iglesia, que no acepta a Jesús, que no cree en los milagros, que no cree en la restauración, que no cree en el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, viene a acecharte con argumentos que vienen del mismo diablo. Una persona que tiene la vida destruida, el hogar desbaratado, sus finanzas mal, ¿qué puede opinar acerca de Dios? Y tú y yo no tenemos que hablar mucho ni gritar. Tú y yo hablamos por testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablamos de la misericordia de Dios por los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Hay gente que viene a decirte: es que Dios no quiso sanarlo, es que Dios no quiso ayudarlo, es que Dios te mandó esa prueba fue para dañarte, Dios te cerró esa prueba para quebrarte, Dios te enfermó porque Dios es malo, es que Dios te quiere así enfermo. No, esos son argumentos vacíos. Tenemos que aprender a decirle a esa gente: tú no conoces a Dios, yo lo conozco. Dios ha hecho esto por mi familia, por mis hijos, por mí, por mi salud, por mis amigos. Porque tú y yo hablamos con evidencias de Dios. Tú y yo estábamos perdidos y el Señor nos encontró. Estábamos caídos y el Señor nos levantó. Estábamos vacíos, no le encontrábamos sentido a nada y el Señor nos llenó de su paz y llenó el vacío que había en nuestros corazones. Cuando vinimos al Señor, ¿cuántos vinimos sin dirección? Sin ninguna esperanza de salvación, y el Señor le dio dirección y propósito a nuestras vidas. Ahí es donde podemos evidenciar la bondad y la misericordia del Señor. Por eso tú y yo no podemos dejarnos convencer por argumentos baratos, porque tú y yo tenemos testimonios vivos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. La Biblia dice en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Y en Mateo 12:33 dice: porque por el fruto se conoce el árbol. Eso quiere decir que si tú quieres discernir correctamente, no te puedes dejar impresionar simplemente por palabras, por tonos, por apariencias, por supuesta sabiduría. Tú tienes que mirar el fruto. Cuando una persona te está hablando a ti, te puede hablar muy bonito, pero tú tienes que mirar los frutos que tiene esa persona. Por eso la Biblia lo dice: por sus frutos los conoceréis. Hay gente que habla muy bonito, pero su fruto huele a amargura. Son gente muy amargada y me hablan del amor del Señor. Su fruto no está siendo coherente con sus palabras. Nuestro fruto siempre debe ser coherente con nuestras palabras, o nuestras palabras más bien con nuestro fruto. Hay gente que habla muchísimo, pero su fruto huele a confusión. Hay gente que quiere enseñarte de Dios, pero su vida está llena de maldad, de dureza, de sequedad. Están pensando en cómo le hacen daño a otra persona. ¿Cómo una persona puede hablar así de Dios cuando está llena de orgullo, de desorden? Pero cuando tú miras a Dios, el fruto de la mano de Dios es distinto. La Biblia dice que Dios me perdona, que Dios me restaura, que Dios me levanta, que Dios me da paz, que Dios me da dirección, que Dios trae convicción, que Él me corrige para salvarme, no para destruirme. Las cosas en Dios son totalmente diferentes. La Biblia dice en el Salmo 119: bueno eres tú y buenhechor. Esa palabra me parece curiosa. Dice: es alguien que hace el bien. Nosotros sabemos que Dios es bueno no solo por lo que dice la palabra, sino por lo que se ha manifestado en nuestras vidas.
Yo puedo decir que Dios es bueno porque me ha libertado. Yo puedo decir que el Señor es bueno porque me ha librado. Yo puedo decir que Dios es bueno porque me ha perdonado no solo una vez, sino muchísimas veces. Yo puedo decir que Dios es bueno porque me ha corregido muchas veces con amor, así yo no lo haya entendido en el momento. Por eso yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno porque me puedo levantar cada mañana y abrir mis ojos y ver su grandeza en todas las cosas. Y yo creo que aquí todos podemos decir, yo sé que Dios es bueno por esto, por aquello y por lo otro. Yo puedo decir que Dios es bueno porque no me ha tratado conforme a mis errores. Me ha tratado conforme a su misericordia. Yo sé que Dios es bueno porque muchas veces no entendí lo que estaba pasando en medio del proceso, pero también entendí que nunca me soltó de la mano. En medio de la lucha, de la prueba, de la dificultad, me tuvo agarrada de su mano. Por eso yo puedo decir hoy que Dios es bueno. Y podemos decir, es algo muy simple, Dios es bueno. Pero si tuviéramos una convicción tan clara de que Dios es bueno, a veces no nos culparíamos por lo que está pasando. Si ves, si yo no hubiera hecho eso, es que si tal cosa, si no, es que no. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Hay una frase: Él no deja de ser bueno a pesar de la dificultad de la prueba. Hay cristianos que se sienten más cómodos viviendo en la escasez que viviendo en la bendición. Se sienten más espirituales cuando están mal, piensan que están más cerca del Señor. Entre más pobre yo sea, yo creo que yo estoy más cerca del Señor. Entre más problemas yo tenga, yo creo que estoy más cerca del Señor. Y tenemos un concepto distorsionado de quién es Dios. El Señor, no, bendecirme el Señor, no, yo creo que yo vivo así, muero en la pobreza y no, porque son las mentiras que Satanás nos ha querido meter a nosotros. Se sienten más humildes porque están destruidos que cuando avanzan. Y eso no es humildad, eso es una mentalidad deformada que el diablo ha sembrado en ti. Cuando piensas que no mereces las bendiciones del Señor. Pero la enfermedad, eso es el Señor. La ruina, eso es el Señor. No, el Señor nos llamó para vivir bien, para vivir prósperos, para estar sanos, para ir de victoria en victoria, para no desconocer su bondad aún en medio de los procesos. Dios no se glorifica en que tú vivas arruinado. Cuando te saca de la ruina, el Señor se glorifica completamente. Dios no se glorifica en tu destrucción. Dios no se glorifica en verte arrastrado y miserable. Dios se glorifica en mostrar su poder, su amor, su bondad, su cuidado, su fidelidad sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. Así se manifiesta la bondad del Señor. Dice en el Salmo 145, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y en el Salmo 34 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y esto es algo impactante porque la Biblia no dice solo piensa, ustedes deben pensar en que Dios es bueno, no. La Biblia está diciendo gustad y ved. Ustedes lo tienen que palpar, lo tienen que ver, lo tienen que saborear. Eso me habla a mí de una experiencia con el Señor. Eso me habla a mí de una prueba que yo puedo ver a las bondades del Señor. Eso me habla a mí de una vivencia con el Señor. Hay bondades que no se explican, pero no se explican tal vez con palabras, pero uno dice, Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque puedo testificar. Gracias, Señor, porque yo no sabía cómo iba a salir. Es que era imposible salir de ese problema. Es que era imposible salir de esa situación. Pero ahí es cuando la Biblia dice, gustad y ved que es bueno el Señor, que sus misericordias son para siempre. Yo sé que Dios es bueno porque cuando yo merecía consecuencias por mi pecado, Dios tuvo misericordia de mí.
Yo sé que Dios es bueno porque días en que nuestra mente es una guerra constante, el Señor nos mantuvo con paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que Dios es bueno porque me abrió una puerta que yo por sí sola no podría abrir. Yo sé que Dios es bueno aun cuando cerró una puerta que Él tenía que cerrar porque sabía que no iba a ser de bendición para mí. Y aunque yo no lo entendí en el momento, con el tiempo digo, gracias Señor por haber cerrado esa puerta. El Señor es bueno aun cuando aleja personas de ti y tú no lo entiendes. Pero luego dice, Señor, gracias Dios por alejar, Señor, personas que me alejaban de ti, Señor. Señor, que venían con argumentos, Señor, del diablo, de Satanás para destruirme. Yo sé que Dios es bueno porque me ha dado lo que necesito para llegar hasta aquí. Yo sé que Dios es bueno aun cuando no me ha dado cosas que le he pedido, porque Él sabe que tal vez no me las va a dar o aún no es el tiempo. Y yo sigo diciendo, Dios es bueno. Dios es bueno en lo que no te permitió que pasara, porque Él sabía que eso te iba a destruir. Dios es bueno en las cosas que te guardó, en los momentos que evitó, en las personas que evitó que no entraran a tu vida, que no conocieras. Tú y yo no somos mendigos, somos reyes y sacerdotes, y así es como el Señor quiere que tú y yo vivamos. Tú y yo no fuimos llamados a vivir con una mentalidad de huérfano, porque nuestro papá es el dueño del cielo, la tierra y del mar. Él no tiene límites. Fuimos llamados a vivir con identidad de hijos. Tú y yo somos hijos de Dios, y un hijo sabe quién es su padre. La Biblia no dice que tú y yo fuimos o somos basura rescatada para quedarnos en el suelo. La Biblia dice que fuimos levantados, redimidos, lavados, santificados, justificados y establecidos por el Padre. Ya nuestra vida no es como lo era antes. Ya tú y yo no vivimos de miseria espiritual, sino de la herencia del reino. Y querer vivir como hijos de Dios no es arrogancia, no es orgullo, no es vanidad. Eso significa que yo tengo clara mi identidad como cristiano, que yo tengo clara mi identidad como hija de Dios. Una cosa es tener orgullo y otra cosa es saber quién eres tú en Dios. Pero a veces nos hemos dejado creer tantas mentiras del diablo que no sabemos quién somos en Cristo. Uno no dice, ay, ojalá mi hijo duerma incómodo para que aprenda lo que es humildad. Uno no dice, ay, ojalá a mi hijo no se le abra esa puerta de empleo para que nunca deje de depender de mí. No. Tú y yo decimos que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros, que nuestros hijos tienen la cobertura del Señor, que nuestros hijos van a lograr lo que tú y yo no logramos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de gloria en gloria, dice la palabra. Si tú y yo queremos eso para nuestros hijos, si tú y yo, siendo padres imperfectos, queremos darle lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Así como tú no quieres lo peor para tus hijos, Dios tampoco lo quiere para nosotros. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios tiene menos amor para nosotros que el que nosotros podemos tener para nuestros hijos? Hay personas que creen que Dios es un padre cruel, duro, que solo nos va a castigar y que esa es la mejor manera de acercarnos a Él, que Dios es un padre limitado, resentido.
Pero no, Dios es un Dios bueno en todas las cosas y no deja de ser bueno. Por eso dice que es buenhechor y que Él quiere darnos todas las cosas. El Señor no nos llamó para mendigar amor. El Señor no nos llamó para mendigar propósito. El Señor no nos llamó para mendigar identidad ni para mendigar migajas espirituales. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Tú perteneces al reino de Dios, que es un reino que no tiene fin. Es un reino inconmovible y a ese reino pertenecemos tú y yo. Tú y yo hemos sido lavados con sangre preciosa. Fuimos comprados a precio de sangre. Hemos sido marcados por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos una identidad eterna en Dios. Así que no somos mendigos, somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa, somos linaje escogido. No vivimos a la deriva, vivimos porque pertenecemos al reino de Dios. La Biblia dice en Mateo 7:11: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se lo pidan. ¿Cómo no nos dará también Dios a nosotros buenas cosas si se las pedimos? Dios nos dio, miren, el Señor no tiene limitaciones en absolutamente nada contigo y conmigo. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? No escatimó ni a su propio Hijo, por ti y por mí. Una persona que es capaz de dar a su Hijo, ¿tú crees que después de eso va a escatimar en no darte algo más? ¿Algo material, algo espiritual, algo físico? Si dio lo más importante para Él, que era su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos? La cruz fue la prueba eterna de la bondad de Dios. No fue un acto de poder, no solo fue un acto de demostración de amor. La cruz fue el cielo diciendo: yo no estoy en tu contra, yo no estoy en tu contra. Yo vine para salvarte, yo vine para rescatarte, yo vine para sanarte, yo vine para hacer lo imposible. Dice la Biblia en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo mal. Ay de los que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer. Quiere que tú llames una prueba a lo que realmente no es una prueba de parte de Dios, sino algo que está tratando de destruirte. Quiere que tú llames voluntad de Dios a algo que te está robando la paz. Quiere que tú llames trato divino a lo que viene directamente del infierno. Y a veces hemos dejado que el diablo no solo nos susurre esas palabras, sino que las siembre en nuestra mente, en nuestro corazón, para deformar la imagen de Dios. Por eso la Biblia dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí está la diferencia. Lo que roba, mata, destruye, ahoga, tiene una fuente, y es la fuente de Satanás. Y lo que da vida, sana, restaura, bendice, tiene otra fuente, y esa fuente es Dios. Así que tú tienes que aprender a discernir entre una fuente y otra fuente, porque mientras tú pienses que fue Dios quien te puso una montaña, pues nunca vas a decirle a esa montaña que se quite. Porque vas a decir: no, esa montaña la puso ahí el Señor, yo mejor no oro, porque de pronto me pasa algo peor, me caen rayos, centellas. No. Por eso tenemos que aprender a discernir las fuentes. Dios es soberano en todas las cosas. Dios puede redimir procesos, sí. Dios puede sacar gloria de una crisis, sí. Dios puede enseñarnos en medio de un valle, claro que sí. Pero hay cosas que no vienen de Dios y tú y yo las tenemos que aprender a discernir.
Yo debo aprender cuando es una prueba de Dios, cuando estoy pasando por un valle de sombra y de muerte tal vez, y yo digo, bueno, esto es como del Señor, pero hay cosas que no vienen y yo tengo que levantarme en autoridad y destruir toda obra, toda artimaña del diablo. Lo que Jesús le atribuyó al diablo, a hurtar, matar y destruir, nosotros no se lo podemos atribuir a Dios. No podemos confundir las fuentes. La Biblia dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esta palabra me ministra profundamente, porque David no dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que algún día en el cielo, de pronto en el cielo el Señor me va a sanar. De pronto en el cielo yo ya no voy a vivir en esta miseria. De pronto, no. La Biblia declara y dice: tú y yo, ¿sabes por qué no hemos desmayado? No hemos desmayado porque creemos que veremos la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes. Y la tierra de los vivientes es esta donde estamos en este momento tú y yo. Claro, en el cielo no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento. Pero el Señor quiere bendecirnos aquí y ahora. Él quiere que tú seas sano. Él quiere que tú vivas en prosperidad. Él quiere que tus hijos vayan a una buena universidad. Él quiere que tú tengas tu casa, tu apartamento. Él quiere que tú tengas tu carro. Él quiere que tú no vivas endeudado. Por eso dice la palabra que yo veré la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes. Aún en medio del proceso yo veré la misericordia de Dios. Eso significa antes de que el Señor me lleve al cielo. La creencia en la bondad de Dios es lo que nos sostiene a ti y a mi iglesia. La creencia en la bondad de Dios es lo que nos fortalece. La creencia en la bondad de Dios es lo que ha impedido que tú y yo caigamos y nos derrumbemos completamente. David no está diciendo: yo me mantuve fuerte, parado porque era muy fuerte. Yo me mantuve parado porque era muy sabio. No, él dijo: yo me mantuve firme porque creí que veré la bondad de Dios. Y yo quiero decirte que tú vas a ver la bondad de Dios en tu proceso, en tu enfermedad, con tus hijos, con tu familia, porque eso es lo que hace el Señor. A alguien que ha estado a punto de rendirse, a alguien que ha estado a punto de tirar la toalla, a alguien que ha estado cansado, que no sabe qué hacer, yo te digo que tú verás la bondad de Dios en esta tierra, porque Dios es bueno, iglesia. Así Satanás quiera distorsionar nuestra imagen del Señor. Tú y yo hoy estamos aquí porque hemos visto la bondad del Señor. Tal vez tú dices: mi esposo no ha llegado, mis hijos no han llegado, pero es que esto todavía no se ha terminado. Es como cuando las películas se complican, ¿no? Uno dice: no, pero ya se va a acabar y nada que matan al malo y nada que se resuelve esto. Pero es que la película no se ha terminado. Y lo mismo pasa con nosotros. El que empezó la buena obra en nosotros será fiel hasta terminarla. El Señor no ha terminado contigo, el Señor no ha terminado conmigo. Todavía verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, con tus hijos, con tu empresa, con tu economía, con tu salud, con tu llamado, con tu proceso, con tu servicio al Señor. Lo verás en lo que parecía seco, el Señor lo va a hacer reverdecer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada mañana es una evidencia de la bondad de Dios. El Señor no te ha soltado de su mano. Ciertamente el bien y la misericordia, iglesia, te van a seguir todos los días de tu vida. No solo un día, no 2, no 3 semanas. Dice que todos los días de mi vida. Hay días donde tú sientes mucho la presencia del Señor y tú dices: Dios es bueno. Pero a veces uno no siente mucho, pero Dios sigue siendo bueno.
y seguirá siendo bueno. Él es un Padre bueno. Así como tú y yo queremos ver a nuestros hijos bien, el Señor lo anhela más que nosotros, vernos a nosotros como sus hijos bien, sanos, renovados, prosperados, que tú te puedas dormir y descansar, que tu sueño sea grato, como dice la palabra del Señor. Que no tengamos temor de malas noticias, porque sabemos que el que nos sostiene sigue siendo Dios y sigue siendo un Dios bueno. Un fruto verde no significa que no habrá un fruto maduro. Así que esto significa, iglesia, que todavía estamos en procesos de muchas cosas, pero el Señor se glorifica aún en medio de nuestros procesos. Porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Dios sigue obrando, Dios se sigue moviendo, Dios sigue formando nuestros corazones, nuestro carácter. Dios sigue haciendo todo lo posible para que tú y yo no desfallezcamos, para que tú y yo estemos cada día más y más cerca de Él. Tú y yo no hemos llegado, iglesia, pero vamos en camino y vamos por muy buen camino. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Atención niños, este sábado 25 de abril los esperamos en nuestra iglesia para una super tarde de diversión. De 3 a 5 de la tarde tendremos juegos, alegría y muchas sorpresas. No faltes, invita a tus amigos y ven a pasar un tiempo increíble con nosotros. Te esperamos.